Nosotros estamos viviendo constantemente el tema de la inseguridad. Nadie nos trae una respuesta concreta. El delito va a ir creciendo y cuando vaya creciendo línea de delito, evidentemente nosotros tenemos que tener más acción en la calle. Y ellos mismos nos dicen que no pueden hacer nada, que están atados de manos y piernas. ¿En qué país vivimos, loco? Dígame, ¿a usted le parece justo que te maten por robarte un auto? No vamos a poder tener un policía en cada esquina como quisiéramos, cuidándolo. Hace un tiempo ya que vienen robando, haciendo daño. Hoy me tocó de nuevo porque no es la primera vez que me roban. No hay que naturalizar estos hechos. Los vecinos del barrio, la verdad, viven una ola de inseguridad. La verdad, no se sienten como presas, ¿no? Como si saldrían y fueran cazados por los delincuentes. Llegan, tiran la moto, el de atrás se baja y me apunta con un arma. Este video es viral y realmente demuestra cómo los delincuentes abordan a esta mamá. Mirá que viene con su nena. Ay, Dios. Pero mirá cómo la arrastra. Nosotros en los últimos 3 días intensificamos el control y el de motocicletas, porque estadísticamente, la mayoría de los hechos se cometen en motos. Ya va a ser 4 o 5 años que venimos anotando los robos. Tenemos 5 grupos de seguridad. Estos son los robos que nosotros registramos. Sepan aquellos que salen y que creen que tienen impunidad y que salen a robar, que los vamos a ir a buscar y que los vamos a esperar a la vuelta de una esquina. Ocurrió a la noche, en la zona de San Vicente. Sentí el llanto desesperado de la nena. Es realmente inadmisible lo que se está viviendo en Córdoba. Jamás he visto unas cosas de lo que estamos viviendo ahora en este momento. No podemos ni salir ni hacer las compras ni hacer nada porque nos asaltan en el momento. Nosotros sufrimos vandalismo hace aproximadamente 2 semanas, 3, una patota de chicos. En la mayoría de los casos son ladrones a bordo de motos que consumen algún tipo de droga, que están armados, que todo eso los hace más peligrosos y que están jugados. Me lo mató como si fuera un perro en mi marido. Le pegó un tiro en el pecho y encima mató a sus propios cuñados. Hay múltiples allanamientos, tenemos múltiple presencia policial, pero el delito es multicausal. ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Redacción Abierta. Abrimos una vez más este programa desde el canal universitario de la ciudad de Córdoba para tratar un poco de poner el pie en el freno y desglosar esto que vemos o que sufrimos a diario, podríamos decir. Hemos hecho, junto con la producción, muy atinadamente, ha realizado la producción este compilado en donde podríamos empezar con el último hecho del domingo, donde una chica en barrio San Vicente fue arrastrada junto con su hija. La denuncia de los vecinos de Barrio Residencial Oeste que denuncian arrebatos a plena luz del día, absolutamente todo el tiempo. Nos podemos ir hasta el último y más impactante hecho que todavía nos tiene conmocionados, como fue el asesinato de Sebastián Villarreal el 29 de febrero pasado en Barrio Jofre Norte. Y no se trata de la espectacularidad quizá porque queden filmados o se viralicen ciertos contenidos, sino que realmente, bueno, hay un fenómeno bastante recurrente que habla de arrebatos, que habla de robos a veces o cada vez más violentos. Por eso hemos tratado de poner el freno y hablar con especialistas para, bueno, justamente desglosar un poco esto e incluso también llevar un poco la pregunta más allá, porque a partir de lo ocurrido en Rosario también llega la pregunta a nuestra ciudad. Bueno, ¿qué puede pasar después de pisar este hormiguero y esta ola expansiva que puede ser el fenómeno Rosario? No quiero mezclar los temas y vamos a ir desgranándolos de a poco. Lo voy a saludar a Jorge Joffer, que es titular de la Diplomatura en Seguridad Ciudadana de la Universidad Blas Pascal. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches y gracias por venir nuevamente. Bueno, a ver, primer pantallazo de esto porque creo que el año pasado vivimos un año de campaña y las dos preocupaciones que estaban en el tope, una era la inflación y otra la inseguridad. Y muchos hicieron campaña con la seguridad. Bueno, hoy ya están actuando ante eso. ¿Cómo analizás el panorama de este comienzo de 2024?
Bueno, en primer lugar, hay que tener en cuenta que ese discurso de campaña nos ha dado pautas de que se han ido materializando pasos en cuanto a la estrategia legislativa del gobierno a nivel nacional o en cuanto a la construcción discursiva de nuestro gobernador, de que lo que planteaban están buscando llevarlo adelante. Por ejemplo, uno de los puntos es el de la participación o no de las Fuerzas Armadas en seguridad interior. Dentro de lo que era la mega ley ya se planteaban cuestiones que asociaban también a la búsqueda de un blindaje al accionar policial en el uso de la fuerza, casi asignándole una presunción de legítima defensa a la fuerza policial. Algo preocupante, que también lo hablamos el año pasado. Sí. Porque era parecido a lo que pasaba en Chile desde el año pasado con la ley Naim Retamal, lo planteamos como el nuevo escenario de debate y se materializó con este proyecto. Vamos a decir también, Jorge, que estos escenarios, a veces preocupantes, habilitan ciertos discursos también, ¿no? Y lo que pasa es que en realidad hay que tener en cuenta cuál es el efecto devastador del miedo en todo lo que es la expectativa pública de construir seguridades. ¿Esto qué nos genera? Y bueno, la necesidad de exigirle al Poder Ejecutivo o los poderes públicos que actúen con mucha más firmeza, con más eficacia. Está claro, y en todos los estudios sobre democracia, sobre valores democráticos de las comunidades, que la seguridad es la inseguridad es el principal dinamitador de los valores cívicos de la ciudadanía. Estudios de la OEA, estudios de la ONU. Entonces no se puede abordar livianamente esta cuestión. Ahora bien, tengamos en cuenta que una cosa es lo estratégico y otra cosa es lo táctico. Hay determinado tipo de problemas de inseguridad que pueden obligar a tener un abordaje más significativo desde las construcciones simbólicas, desde la ocupación territorial. ¿Por qué? Porque los niveles de violencia realmente están desbordados y requieren de una presencia policial mucho más significativa. Ahora bien, pero eso es táctico. ¿Dónde está lo estratégico? Lo estratégico tiene que ver con la construcción de un modelo de abordaje que sea eficazmente preventivo, centrado en la persona, que le dé herramientas a las comunidades para autoprotegerse a través de la construcción de redes. Bueno, parece que se reaccionara al calor de ciertos hechos. Tomo unas últimas declaraciones del ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros, que la verdad que cuando los periodistas lo abordamos, una colega lo abordó hace poco, le dijo, está desbordada la policía, y el ministro le responde que lo que está desbordada es la sociedad. Le voy a pedir una opinión a Valeria Plaza, es abogada, doctora en Ciencias Sociales. ¿Cómo estás, Valeria? Gracias por venir. ¿Qué tal? Nuevamente. Bueno, sumate un poco a esto que venimos hablando. Sí. Y si querés, bueno, también un poco esto, ¿no? Esto de decir, bueno, si la sociedad está desbordada, obviamente que va a estar desbordada la inseguridad. Eso respondía el ministro esta semana. Bueno, en algún punto un poco complementario a lo que viene planteando, me parece que entonces estaríamos en un callejón sin salida, ¿no? Y me parece que eso no es deseable en una sociedad que está buscando respuestas de sus dirigentes políticos, de las conducciones policiales y también judiciales, que se habla poco. Lamentablemente la sociedad se sorprende cuando ve casos tremendos, tanto en Córdoba como en Rosario, los recientes casos que han sido muy aberrantes, que nos conmueven desde lo más profundo. Recién decíamos el de Sebastián Villarreal en Jofre Norte, el asesinato de un hombre al frente de sus dos hijos, baleado, donde uno ve la violencia sin sentido, como si fuera sin instrumento, y realmente se conmueve y le exige a la conducción, a quienes votó, que les dé soluciones para esto. Y esto, que si bien es cierto, que es cuando más nos va a conmover, no podemos dejar de mirar que esto es la punta del iceberg de un problema mucho más complejo, ¿no? Me parece que cuando decimos si la policía está desbordada o no desbordada, tampoco es responsabilizar a un solo actor. Acá en Córdoba y en muchas de las ciudades de Argentina, de las grandes ciudades de Argentina, hay una desregulación del Estado donde delega en manos policiales asuntos que debieran ser fuertemente con una conducción política mucho más fuerte, que evite muertes, que tenga materia preventiva, pero también una represiva y un patrullaje y un control de cuando estalla la malla social, de cuando efectivamente hay crisis sociales, más efectiva la que estamos viendo, tanto en Córdoba como en el caso lamentable de Rosario, ¿no? Para mí, digamos, pero eso hay que verlo también cuando pasan este tipo de cosas, se trata de reaccionar. Hubo un anuncio de campaña que fueron las guardias urbanas o algún tipo de municipalización de la seguridad. Lo hablamos, lo tratamos en este espacio. Quizás rápidos reflejos para contener una demanda
creciente en la ciudad de Córdoba, se lanzó esta semana las guardias urbanas municipales, es el tema número 4. Vamos a verlo, lo que decía uno de los involucrados en esta planificación, que es Claudio Viñete, que está trabajando en la Municipalidad de Córdoba. Lo vemos y lo charlamos acá. No venimos a reemplazar a la policía, sino que venimos a complementarla donde ellos lo necesiten. En el momento la Guardia Urbana va a salir a donde la policía ha creído que es lo más conveniente para ellos, para que ellos puedan distribuir la forma inteligentemente en las zonas más críticas. Vamos a tomar todo lo que son avenidas principales, zonas comerciales, los parques y paseos, que son muy importantes cuidarlos y que la gente los pueda disfrutar. Esta, como dije, es la primera etapa, van a salir 70 móviles con 400 efectivos, que vamos a tener hasta hoy, a partir de hasta las 23 horas. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar lo más valioso que tenemos, que es el recurso humano, hasta que el RENAR nos autorice. Ya hemos iniciado la autorización para la tenencia colectiva de chalecos antibalas, porque no es un procedimiento sencillo. Estamos esperando que venga la autorización. Una vez que venga la autorización y tengan chalecos antibalas, vamos a empezar con el entrenamiento y la capacitación del uso de armas no letales o menos letales, a fines de que tengan la seguridad para poder trabajar de noche, pero en principio vamos a trabajar hasta las 23, haciendo mucho hincapié en el respeto de las normas. Hasta que yo no tenga garantizada la seguridad de nuestros chicos, no vamos a entregar armas no letales. Cuando ellos tengan chaleco antibalas, van a tener un arma no letal, y cuando estén entrenados y capacitados para tal fin. Me llamó mucho la atención cuando vi esta presentación esta semana, la verdad, porque nuestro compañero que estaba allí presente le consultaba a Claudio Viñeta, el encargado de la seguridad municipal, qué capacitación habían tenido estas personas, 400 personas que tendrán la mejor de las intenciones, querrán trabajar, querrán prevenir el delito. Se hablaba de una capacitación para que porten armas, si bien armas no letales, y trabajar después de un horario una vez que tengan los chalecos antibalas. A mí la verdad que esta presentación me dejó más dudas y lo quiero discutir acá. Puedo estar equivocado, pero me parece más un manotazo de abogado que, o sea, una respuesta espasmódica y rápida, que algo que pueda llegar a solucionar. ¿Cómo lo ven ustedes? Pueden no coincidir con mi análisis. ¿Vale? Bueno, sí coincido, ¿no? Me parece que punto número 1, lo hemos charlado acá en este programa, digamos, las políticas preventivas son interesantes. Ahora, cuando se plasman en lo concreto, aparece la primera frase que dice: no vengo a disputarle territorio a la policía, sino a complementar, pero después describe el uso de armas menos letales. Y no hay nada de lo preventivo, que es lo interesante de los cuerpos barriales, guardias urbanas y todos los nombres que se han implementado, ¿no? Y esto no es algo nuevo. Esto es lamentable que haya poca creatividad o incluso estudios sobre lo que se hace en otros lados, porque las guardias urbanas se han implementado en muchos lugares desde los 80 en adelante, en Europa y en otros contextos donde fracasaron por algunas iniciativas, y es bueno, creo que, aprender de esos errores y pensar en iniciativas más locales. La ciudad de Córdoba tiene un tamaño que creo que amerita la complementariedad a través de guardias urbanas, o que tengan más vínculo con el vecino, que están pensadas desde otro paradigma, y no necesariamente generar nuevas estructuras que hagan lo mismo que la policía, pero incluso menos formada, ¿no? Eso me parece sumamente preocupante. Sí, incluso la respuesta del secretario a la cuestión de la formación todavía a mí me dejaba muchas dudas. Jorge. Nosotros en el mes de diciembre, cuando se trató el proyecto del Ejecutivo que creaba este nuevo modelo integrado de seguridad como se planteó, planteamos nuestras dudas, fuimos invitados a participar en la legislatura en el debate, y afortunadamente, gracias a esos consensos legislativos, algunas cuestiones cambiaron para mejor. Porque nosotros veíamos riesgos en el planteo original. ¿Cuál era el principal riesgo? Que las guardias urbanas terminasen siendo la opción barata a un modelo tradicional de patrullaje con personal económico y de rápido recambio. Nosotros pretendíamos, y lo planteamos en el debate, quedó registrado en los libros de sesiones allí. Por decirlo de alguna manera, a ver, un policía clase B, que no se me ofende a nadie, digamos, pero que le salga barato a la provincia, pero, digamos, con otra opción barata. Así es. Rápido, de rápida salida y de rápida salida laboral. Ahora bien, por lo que veo es lo que se termina implementando, Jorge. Lo que nosotros planteamos es: no volteemos la vieja ley 9235 que nos permitía el trabajo de los consejos barriales, no volteemos el trabajo en los consejos barriales con personal capacitado, y dejemos sentado en la ley 3 cosas puntuales. Primero, que si la opción es el uso de armas y hay un consenso legislativo, que quede absolutamente asentado que
las armas de letalidad reducida tenían que ser únicamente para incrementar la capacidad defensiva y nunca la ofensiva de los actores. Y que solo se utilizaban en las zonas rojas que estén declaradas como rojas por el observatorio que planteaba la ley. A ver, Jorge, porque por allí, quizá el que nos está mirando y sufrió un hecho de inseguridad o está cerca, a ver, por decirte, muchísima gente que participó de la marcha de Jofre pidiendo justicia por Sebastián Villarreal, va a decir, ¿por qué se enriedan en tecnicismo si yo quiero un policía acá en mi cuadra, en mi barrio, y ustedes no quieren que usen armas? No se trata, digo, de eso, sino de plantear que no cualquier persona, sea letal o no letal, no puede tener un arma. Yo creo que el buenismo no funciona en esto. Y eso que decías vos de, bueno, que sea para defensa y demás, ¿no queda muy en lo subjetivo? Perdóname que me meta en ese tecnicismo, pero no. Si yo le pongo un protocolo de actuación al sujeto, no queda en un tecnicismo, queda en un sistema perfectamente probado y a partir del cual operan todos los servicios de vigilancia del mundo. Hay un protocolo de actuación, se utilizan las herramientas de la manera que corresponde en función del protocolo. Eso se llama práctica profesional. Es la que tiene el médico cuando sabe en qué momento utilizar una máquina de electroshock o en qué momento utilizar determinado instrumento para una traqueotomía. No son tecnicismos, es la práctica profesionalizante que se debe enseñar a un sujeto. Ahora bien, lo que también planteamos era el nivel de formación que tenían que tener estos guardias locales, que debían, a nuestro entender, ser capacitados en prevención para que le aporten a los barrios, en esos consejos barriales, las herramientas necesarias para explotar las tácticas de prevención situacional o de prevención comunitaria, o disfruten de las tácticas de prevención social que el Estado les aporte. Lamentablemente en la ley no quedó plasmado y quedó el compromiso de que lo vería la reglamentación. Aún así, la expectativa, en función de lo que dice Viñeta, que aparenta ser un modelo que se sobrepone al modelo tradicional de patrullaje y disuasivo de la policía, tengan los funcionarios que llevan adelante esta política la ductilidad para leer los diagnósticos y las evaluaciones, para hacer las correcciones y las profundizaciones. Nosotros nos permitimos afirmar que la replicación del modelo tradicional policial va a conducir al fracaso. Me quedo con ese título, lo retomamos después porque me voy a asomar, también los quiero, digamos, podemos interactuar todos, porque quiero asomarme un poco a lo que nos ha llamado la atención de punta a punta del país, creo que es lo que está viviendo Rosario en este momento. Antes de saludar, y le agradecemos ya al periodista especializado Miguel Ponce de León, periodista de Crónica, ha relatado este tipo de situaciones en más de una ocasión, el tema del narcotráfico, de las cuestiones de violencia que hay en la ciudad rosarina, pero antes voy a ir con un resumen que preparamos con la producción de lo ocurrido, la secuencia de lo ocurrido en estos últimos días con respecto o que detonó aparentemente esta ola de violencia en Rosario. Lo vemos y charlamos con Miguel Ponce de León. Asesinaron a un playero en Rosario y dejaron una nota de amenaza al gobernador. Vamos a matar a más inocentes. Recordemos lo que sucedió la semana pasada. Mataron a un colectivero, mataron a un taxista, todo por la requisa que la policía de Santa Fe hizo en un penal al estilo Bukele. Los procedimientos cuyas imágenes fueron difundidas por el gobierno de Santa Fe recuerdan las de las cárceles de El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele lleva adelante una fuerte política de control en los establecimientos penitenciarios de su país. Fueron realizadas por grupos tácticos especiales. Los presos requisados pertenecen a la banda narco de Frank Riquelme. Vamos a poner todo lo que hay que poner para terminar con esta ola de asesinatos, de destrucción que tenemos en la ciudad de Rosario. Los 2 primeros meses de trabajo habíamos logrado bajar los homicidios de una manera muy contundente. Los dejamos y generamos un nuevo régimen en las cárceles. Todo esto ha generado un intento de las bandas de recuperar un negocio que hoy lo tienen mucho más acotado, con un mecanismo
nunca visto de terror, digamos, con lo cual van a estar implicados en acciones de terrorismo. Quisimos hacer un poco una línea de tiempo para hablar con Miguel y preguntarle cómo se está viviendo hoy o cómo entender hoy lo que está pasando en Rosario. Miguel, ¿cómo te va? Buenas noches. Gracias por sumarte a Redacción Abierta, tener la generosidad de atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Lo que está ocurriendo está llevando un grado de conmoción muy grande no solo a Rosario, sino además a todas las zonas cercanas, porque en Rosario estaban acostumbrados a que ocurran distintos hechos vinculados a la violencia, pero eran situaciones de violencia y ataques entre las bandas. El fenómeno nuevo es que lo que estuvo ocurriendo en los últimos tiempos fueron ataques que empezaron a ser considerados como narcoterrorismo. ¿Esto por qué? Porque directamente atacaron por ejemplo, a 4 taxistas, atacaron a una persona de una estación de servicio y un chofer de colectivo. Bueno, todo esto lo que fue generando es una situación muy compleja de violencia que llevó a que estén las fuerzas federales ahora en la ciudad de Rosario y están esperando para lanzar un operativo especial con un combo extra que van a buscar que sea distinto, que tiene que ver con el aporte del ejército. Y además, hace unas horas, el presidente Javier Milei lo que dijo es que va a enviar una legislación al Congreso de la Nación para que pueda usarse muchísimo más y tenga mucho más elementos las Fuerzas Armadas para aportar en la seguridad interior. Entonces, es una situación que genera mucho miedo en Rosario porque en lo que ocurrió en los últimos tiempos empezaron a ser víctimas personas que nada tenían que ver con las bandas narco. Miguel, a ver, hoy estaba viendo en las crónicas diferentes, en los medios nacionales, decían, por ejemplo, recién hoy volvieron a circular los colectivos, hoy al mediodía, digo, a ese nivel se había llegado en Rosario de temor y esa respuesta que vino como represalia, si se quiere, después de esos mensajes, ¿se teme que siga, que no? Digamos, ¿cuál es la expectativa más allá de la presencia de fuerzas federales? La expectativa es parar con el sicariato. No pueden, y parar con el sicariato específicamente hacia personas que no tienen nada que ver con las bandas narco. Ese es el mayor objetivo a corto plazo del gobierno nacional, de Patricia Bullrich, del gobernador Pujaro, en un marco en el que están aumentando los controles en las cárceles. Lo que muchos sostienen, y además queda claro a través de las amenazas, es que esto es una venganza por el endurecimiento de las condiciones en las cárceles. Ahora, si esto va a hacer que disminuya la violencia, no lo sabemos hasta ahora. De hecho, cuando estuvimos hace un año acá por el crimen del nene de Máximo Jerez, generaron una balacera en una garrafería, fueron directamente con una motocicleta a los tiros para buscar generar una especie de atentado al estilo Escobar Gaviria, en el medio de que estábamos rodeados de gendarmes y la mayoría de los medios estábamos, incluso de la cobertura de la mayoría de los canales, estábamos a 200 metros de ese lugar. O sea, el clima de violencia no para, a pesar de todas las situaciones que llevan a que estén las fuerzas de seguridad federales. Lo que vamos a ver ahora es si realmente esto genera, por lo menos, que se detengan este tipo de situaciones en un contexto que no había ocurrido antes, que es el endurecimiento de las condiciones de por lo menos las segundas y terceras líneas del narcotráfico en la condición en la que están en las cárceles. La ministra de Seguridad de la Nación, digamos, la verdad que yo suelo sorprenderme a veces con sus declaraciones, pero creo que de las pocas cosas atinadas que le he escuchado es justamente algo que le deslizó al gobernador de Santa Fe, Pujaro, de exhibir ese trofeo de los presos maltratados o humillados antes de tener ningún resultado. Se pisó un hormiguero y ahora es difícil controlarlo, digamos. ¿Estuvo esa charla, Miguel? Sí, de hecho, cuando entrevisté a Patricia Bullrich hace un rato y le pregunté por el método Bukele y cuánto del método Bukele pensaban utilizar
en Rosario no me habló específicamente como hablaba hace 2 meses o en campaña sobre la importancia de copiar exactamente todo lo que ocurre con el método Bukele por las consecuencias de lo que ocurrió en los últimos días, que fue mostrar una foto donde se tenía a los presos en Rosario, en Santa Fe, en posiciones similares a como los tiene Bukele en El Salvador, y bueno, muchos sostienen que eso generó mucha bronca, sumado a ciertos controles vinculados a las visitas. En los mensajes mafiosos de los sicarios lo que plantean es que no quieren celulares, que no quieren privilegios que no les corresponde. Lo que plantean específicamente es que no van a aceptar que le limiten el vínculo con los familiares y el vínculo con las visitas. Y dicen que ese es uno de los motivos más importantes por el que se van a dedicar a matar personas que ellos le dicen vamos a seguir matando inocentes. Se refiere a que están dispuestos a ejecutar asesinatos a personas que no tienen nada que ver con las bandas narco. Ya te despido, Miguel, y sé que estás trabajando y que te has hecho un ratito para nosotros. Simplemente preguntarte, ¿qué se respira hoy en Rosario? Mucho miedo y mucha incertidumbre y cierta expectativa por la posibilidad de que esta vez la llegada de las fuerzas federales genere efectos mucho más permanentes y le permita, sobre todo a los vecinos, poder durante un tiempo estar tranquilos y no tener por lo menos este tipo de situaciones que generan muertes de personas que nada tienen que ver con las bandas del narcotráfico. Miguel Ponce de León, periodista especializado de Crónica TV, muchas gracias por este contacto con el canal de la Universidad Nacional de Córdoba. Gracias, a disposición. Un abrazo grande. Ahí estaba entonces Miguel contándonos un poco el clima que se vive. Voy a aprovechar que nos despedimos de Miguel para hacer un poco y charlar en los últimos minutos que tengo con Valeria y con Jorge la bajada local de esto que hace el gobernador Martín Yarlora. Ha hablado en los últimos días, hoy, esta mañana, volvió a hacer declaraciones sobre este tema. Esto dijo. Son las fuerzas de la democracia. El ejército hoy tiene que tener un rol para ayudar justamente en esta situación y yo estoy dispuesto a acompañar cualquier cambio legislativo. Por eso hablo que Rosario somos todos. Por lo general, aquellos que hemos leído casos o hemos visitado países que han dado la batalla contra el narcotráfico o la están dando, te dicen siempre igual, toman una ciudad, después toman una región y después te van por el país. Y cuando te das cuenta te tomaron parte del país y bueno, y te cuesta casi, como digo yo, una guerra civil. Entonces nosotros ustedes en eso. Claro, tenemos, todas las ciudades tienen que temer. No sabes por qué irían a una u otra. Eso se da, son elecciones que toman ellos, son organizaciones internacionales con muchísimos recursos, con muchísimo poder de fuego. Son organizaciones criminales, hay que tener una investigación criminal también. Pero ¿qué quiero decir? No pueden ganar la batalla de Rosario. Eso tiene que quedar claro. Entonces, y yo dejaría de lado mezquindades o posturas políticas. Esto tenemos que estar todos juntos contra el narco. No pueden ganar. Tenemos que ganar la batalla de Rosario para que vea el narco que no puede sembrar terror en una ciudad. Algunas de las frases que desliza hoy el gobernador Yarlora, tenemos que ganar la batalla de Rosario, vuelve a hablar sobre la modificación de la Ley de Seguridad Interior, pidiendo al ejército. Jorge. En realidad, esto lo hemos había dicho en campaña también. Sí, lo había dicho en campaña, lo hemos hablado. Con desacuerdo, digamos. Sí. Lo planteó claramente y la primera vez que lo plantea fue cuando se inaugura el Parque Las Heras, ese nuevo paseo, y ahí lo planteó con el actual intendente Pasegarini al lado. Y lo dijo en esos términos. Ahora bien, hay dos cuestiones que yo plantearía. Esto no es un problema de terquedad ideológica ni de anteojera política. Esto es una cuestión que lo podemos plantear desde un análisis instrumental. Yo te pongo un ejemplo. El presidente Calderón en México, cuando en el año 2006 decide hacer avanzar al ejército, a las Fuerzas Armadas en el combate contra el narcotráfico, desde 2006 a 2019 se incrementaron las muertes hasta llegar a un número de 270.000 muertos producto de ese incremental de violencia y 47.000 en algunos registros de desapariciones forzadas o 75.000 desapariciones forzadas en otros registros. Periódicamente en México abren fosas comunes en donde descubren cuerpos que no se pueden reconocer, producto de ese incremental de violencia por la participación del ejército.
Ahora bien, en Colombia también pasa lo mismo, pero para esa movilización de de las Fuerzas Armadas en estos países, Colombia o México, el plan Colombia, que le permitió un flujo de fondos a Colombia para la movilización de la lucha contra el narco, más allá, éxito o no éxito, ya vamos a ver la cifra, pero ¿sabe cuánto puso entre Estados Unidos y Colombia entre el año 2000 y el año 2019? 17.000 millones de dólares para este incremental de la fuerza. ¿Nosotros estamos en condiciones de eso? Ahora bien, si sí, no también, estamos... pero a ver, yo discutiría también los resultados después de semejante inversión. Y los resultados son estos. Por ejemplo, Colombia, de 120 muertos cada 100.000 habitantes que había antes de esto, hoy tenemos 25 muertos cada 100.000 habitantes. México tiene 28 víctimas de homicidio cada 100.000 habitantes. Córdoba tiene 2,5, La Nación tiene 4, Santa Fe tiene 11, y nosotros pedimos este incremental, y ahora, más allá de la instrumentalidad del ejército que tiene estas consecuencias, y que además, por algo, el consenso político después de la instauración de la democracia dijo, le vamos a permitir al ejército que haga el apoyo logístico, y en el caso que se pretenda su incorporación, que se debata como si en el marco de la declaración del estado de sitio, claro, que tiene un impacto institucional fuertísimo y que lo merece. Ahora bien, desde el punto de vista ético, si la política y la democracia nos ha legado este desastre en materia de seguridad, la respuesta de la política y la democracia es trocar un móvil policial por un tanque y una 9 milímetros policial por un FAL, ¿no estamos en condiciones de construir una respuesta ética de otra valía para nuestra sociedad? Me quedo con esa pregunta, está buena. ¿Vale? Agrego a esto también, me parece que hay como una idea de que el narcotráfico es un elemento externo que se nos instala en las sociedades como un cáncer que la toma. Me parece que hay que reconocer, y sobre todo, yo creo que Córdoba no es Rosario, porque cuando Rosario deja de regular o se corre la regulación del crimen, empieza a ser parte, digamos, el Estado que hoy tiene, el Estado provincial, que son legisladores, que son miembros del Poder Ejecutivo y que también son miembros del Poder Judicial, son partes de una mafia en donde hay negociaciones y donde las víctimas que hoy vemos son los sectores que están visibilizados, pero desde hace años que en Rosario se mueren los jóvenes de sectores populares de una tasa totalmente exponencial en relación al país, ¿no? Entonces me parece que ojalá una intervención pueda reducir mínimamente esta situación invivible que están realmente pasando en la provincia vecina. O sea, una intervención de shock como la que se está planteando ahora. De alguna manera hay que tratar de reducirlo, vale, pero eso no va a de ninguna manera poder erradicar el problema que cada 1 o 2 años hablamos de Rosario porque viene pasando lo mismo. Yo creo que el estado hoy de Rosario es muy distinto al de provincia de Buenos Aires y Córdoba, que tenemos nuestros problemas de violencia e inseguridad, es porque justamente ya el Estado es parte de las mafias, de los narcos, donde, y por fuera de las novelas espectaculares, sino son simplemente organizaciones delictivas donde están regulando en ese territorio y habilitando y cobrando parte de esa caja. Entonces me parece que sí, el Estado Nacional o incluso decidiéramos poner todas las Fuerzas Armadas, incluso también fracasaría si tenemos los actores civiles y políticos siendo parte de un negocio. Sí, se habla mucho de la complicidad de la policía santafesina, de la política santafesina en general, de exministros, de exfuncionarios y sobre todo mucha complicidad de la policía. Digo, porque van a hacer una intervención de shock, se van a ir y va a quedar la policía santafesina. Es lo que pasó en el 2013, digamos, la intervención de Gendarmería logra esos días reducir en algún momento las tasas de delito, pero en 3 semanas se va al desembarco y sigue pasando lo mismo. Entonces me parece que es importante también dejar de caer en solo hablamos de Rosario cuando algunos casos nos conmueven, sino pensar en qué política de mediano plazo hay que dar para poder reducir la alta tasa de letalidad, que además, insisto, es selectiva, digamos, no se mueren solo estos que vimos, se mueren sistemáticamente poblaciones de jóvenes, sobre todo jóvenes varones, que también tienen que preocuparnos, ¿no? Pero además tenemos un problema que es serio. Me queda poquito tiempo. Discúlpame, sí. El problema del incremental de la fuerza para abordar el problema es por lo que se ve de esa violencia instalada en territorio, pero el problema del narcotráfico tiene que ver con la producción, con el transporte, con la comercialización y te agrego con el lavado. Te agrego un dato. Rosario es uno de los lugares de la Argentina buscado donde se constituyeron sociedades anónimas simplificadas, SAS, una sociedad anónima que constituirse en un rato. ¿Sabe dónde es el lugar donde más sociedades anónimas simplificadas se constituyeron en el último tiempo? Rosario. El ejército va a ir ahí, ¿no? Dirigido a otro escenario, claro, que es el del narcomenudeo y el control territorial. Pero ¿y el lavado? Y el problema del consumo, hoy tira una bomba y destruye una cocina. Pero el problema del consumidor, que va a seguir exigiendo la venta de droga, va a ir a otra cocina.
Si no abordamos también el tema del consumo, vamos mal. Bien, muchas gracias. Me gusta charlar con ustedes, me quedo un poco desesperanzado cada vez que hablo. Pero bueno, digamos, me gusta charlar y que vengan acá al programa. Seguiremos por aquí. Muchas gracias a los dos. Primera pausa en Redacción Abierta, nos vamos ya a la vuelta. Volvemos a hablar aquí de otro de los problemas que realmente están en el pico de las preocupaciones de nuestra provincia, en realidad a nivel país. Hablamos del dengue, la situación en Córdoba, cómo están los hospitales, cómo están las diferentes zonas de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Pausa, ya venimos.